Muy buenos días, bienvenidos a su iglesia Abraham CBI. Hoy estamos en el gran servicio de la resurrección de Jesús. Hoy en Semana Santa, que celebramos la resurrección de nuestro Señor, de Jesucristo. Tengan todo la mejor de las bienvenidas. Es usted un privilegiado porque va a sentir esa presencia de Jesús resucitado. Yo quiero que primero que todo podamos crear ese ambiente espiritual, usted en su casa y yo en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, declaro en esta poderosa jornada de domingo de resurrección que el Espíritu Santo de Dios, la promesa que tú nos diste antes de morir, que se cumpliría una vez tú hayas resucitado, la venida del Espíritu Santo de Dios. Declaro que ahora el Espíritu de Dios empieza a envolverte, a tocarte. Vas a empezar a sentir la presencia de Dios. Porque Dios no es un conocimiento, no es una teoría, es una realidad. El Dios que buscamos no se quedó en la cruz. El Dios que buscamos resucitó al tercer día y envió a su Espíritu Santo. La presencia de Dios aquí en la tierra. El Dios invisible, al que no vemos pero podemos sentir. Conéctate a través de Él, o con Él más bien, haciendo esta oración. Acompáñame y di conmigo: Señor Jesús, hoy declaro que ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, de morir en una cruz totalmente desangrado, derramando tu sangre preciosa, la sangre de Dios que corría por tus venas. Yo hoy acepto ese sacrificio, porque entiendo que ese sacrificio fue con la único propósito de limpiar mis pecados. Reconozco que soy pecador. Entiendo que cuando todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Nadie por bueno se salva. Nadie por bueno irá al cielo. Uno va al cielo, se encuentra un día contigo en la resurrección de los muertos, solamente si ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso hoy en esta oración, cada uno de nosotros declaramos: Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Mesías prometido para darnos vida eterna. La sangre de Jesús nos limpia, es de nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro todo es limpiado por la sangre de Jesús. Solamente así podrá haber una comunión entre Dios y los hombres. Solo así podrás sentir la presencia de Dios. Bienvenido a un lugar en donde puedes sentir la presencia de Dios. Que todo lo que impida, que todo lo que esté en el ambiente espiritual allá donde tú estás viendo esta transmisión, ahora que vaya a impedir que tú puedas sentir la presencia, yo lo declaro sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Se limpian los aires en tu lugar, en tu casa, en tu habitación, en el lugar en donde estés viendo esta transmisión, en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que Dios tiene preparado para nosotros una mejor vida después de la muerte. Como dice la Escritura, palabras del mismo Jesús diciendo que Él fue a prepararnos moradas celestiales, mansiones celestiales, donde las calles serán de oro y el mar de cristal. No te está hablando literalmente
un mar de cristales, aguas cristalinas. Una calle de oro es una calle perfecta, una calle resplandeciente. Eso es lo que Dios tiene preparado para nuestra eternidad. Una morada, un lugar en donde dice la palabra que te entregará un nuevo cuerpo. Porque cuando uno muere, dice la Biblia que polvo somos y en polvo volveremos. Dice la Escritura que nuestro espíritu, el espíritu que es lo que nos diferencia de los animales. Los animales tienen alma y tienen cuerpo. Entiéndase por alma la palabra registrada en la Biblia, pero que en biología, en anatomía es nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, nuestro yo, donde está todo lo que tú y yo procesamos, cómo pensamos, cómo actuamos. Esa es nuestra alma. La Biblia dice que el alma volverá a Dios y quedará esperando el juicio. El cuerpo en polvo es y en polvo se convertirá. Mientras tanto, el espíritu vuelve a Dios porque el espíritu es de Dios. Y morimos y esperamos a que haya una primera resurrección. La Biblia registra 2 resurrecciones. La resurrección de los muertos en Cristo es la primera. Dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que estén vivos en ese momento, que estén caminando con el Señor, que Jesús sea su Señor, su Salvador, su todo. Aquellos que pongan a Jesús en el primer lugar, aquellos que no escatimen recursos, que no escatimen fuerza, que no escatimen lo que tienen en su vida para entregarle al servicio del Señor. Esos estaremos, dice la Biblia, que seremos raptados. Raptado es una palabra que significa sacado a la fuerza. Seremos sacados a la fuerza de esta tierra, los que estén vivos en ese momento. Y nos uniremos a aquellos que ya habían muerto y han resucitado, para irse a vivir eternamente con nuestro Señor. Así como era al principio, así como era cuando Adán y Eva caminaban en el huerto. Así como Adán y Eva, dice la palabra que todas las tardes aparecía Dios, no la presencia como la que tú y yo podemos sentir. Literalmente Dios caminando en el huerto y hablando con ellos cara a cara. No como Moisés, que vio la presencia de Dios y después Dios se fue. No, literalmente caminaban con Dios. Caminaban con el Señor. Así será la eternidad. Cielos nuevos, tierra nueva, declara la palabra. Pero todo ¿por qué? Porque un día domingo como hoy, hace 2000 años, Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús resucitó para darnos vida y vida eterna. Esa es la vida en abundancia que habla el Señor. Pero ¿por qué mucha gente no puede sentir el amor de Dios? Porque sencillamente están separados de Dios por el pecado. Por eso tú y yo nos ponemos hoy a cuentas. Por eso tú y yo decidimos hoy reconocer que somos pecadores. No somos hombres perfectos. Podemos caminar con Dios, pero nunca seremos perfectos hasta el día de nuestra muerte. La Biblia dice que vamos creciendo a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Pero nunca seremos perfectos, sino hasta que estemos en la eternidad. Por eso no podemos estar criticando al hermano. Por eso Jesús decía, no mires la paja en el ojo ajeno. Mira más bien la viga que tú tienes en tu ojo. Empieza a mirarte más bien tú hacia adentro. Y deja de estar mirando tanto qué hace o qué deja de hacer la gente. Es un tiempo entre tú y Dios. Es un tiempo en donde, aunque de pronto estás en familia viéndonos, de pronto estás con alguien a tu lado, es un tiempo que puedas cerrar tus ojos en este instante, levantar tus manos
y escuchar lo que esta canción empieza a decir. Nadie te ama. Escucha lo que Jesús está diciendo. Él fue a la cruz porque nadie te ama como Él. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesús a morir en una cruz. Siente esa presencia. Escucha lo que Dios te quiere decir a través de esa canción. Mira lo que Jesús te dice. Esa presencia allá en tu casa. Siente esa presencia ahora ahí donde estás. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Nadie, Señor. Hablándote a tu corazón. Es Dios diciéndote que nadie te ama como Él. Que si tienes dudas, mira la cruz. Fue la más grande prueba de amor. Murió en ella, pero resucitó al tercer día y dejó a su Espíritu Santo aquí en la tierra. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Sigue adorándolo ahí. Sigue entendiendo que lo que Dios te quiere decir en este momento. Mira la cruz. Fue mi más grande prueba de amor. Ahí envié a morir a mi Hijo Jesús porque te amaba a ti. Yo espero que tú reconozcas que eres pecador y que no puedes vivir lejos de mí, que necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas reconocerme como el Señor y Salvador de tu vida, porque no es que creas solo en mí. Si soy tu Señor, me debes obedecer. Si soy tu Salvador, tienes que apartarte del pecado. No lo vas a hacer inmediatamente, tal vez mueras, pero lo intentaste, cambiaste un poco. Es lo que Dios pretende de ti. Él está llenando vacíos en el corazón. Sé también lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido.
pronto alguien empieza a tener conflictos con esa frase. Si fuera la mejor semana de mi vida, no estuviéramos aquí en cuarentena. Es tu mejor semana. Porque pudiste vivir una Semana Santa ahí en la presencia de Dios. Pudiste vivir una Semana Santa conectado con Él. Servicio a servicio. Miércoles, jueves, viernes, hoy domingo, el domingo pasado. Tal vez no tienes dinero, pero lo tienes a Él. Lo tienes a Él, y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Él te dice: a veces esté cargado. Yo he sido tu mejor amigo. Yo he estado ahí. Yo camino a tu lado. Tal vez no te das cuenta, pero nadie te ama como yo, te dice el Señor. Nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, por ti, porque te amo. Nadie te ama, no, nadie te ama ni te amará. Nadie te ama como yo. Gracias, Jesús. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Tú dijiste en tu palabra que había que hacer discípulos. Un discípulo sigue a su maestro. Un discípulo es alguien que se apasiona para aprender, para saber más de ti. Señor, queremos ser tus discípulos. Queremos ser esos hombres y mujeres apasionados que queremos más de ti. Queremos sentir tu presencia. Los discípulos querían estar tiempo con Jesús. Gozaban pasar tiempo con Él. Iban en la barca, caminaban. ¿Sabes? Jesús camina a tu lado. Tal vez no te habías dado cuenta. Vives una vida tan agitada. Vives una vida tan religiosa. Que no te habías dado cuenta que Él estaba ahí. Que lo podías sentir. Que podías hablar con Él. Que podías estremecerte delante de la presencia. Yo oro para que esta gloria que yo estoy sintiendo la empieces a sentir tú ahí. Hay gente que está en un rinconcito viendo. Ahí en ese rincón. Recibe el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga sobre ti, como dice la Escritura. Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero también viene sobre nosotros para darnos poder. Oh Señor, ahora en el nombre de Jesús, no te apartes de este canal en este momento. No es coincidencia que estés viéndolo. Es diosidencia hoy que Dios quiere hacer algo contigo. Que pasemos de creer en Dios a sentir la presencia de Dios. A creer que Él existe. A saber que Él es tan real como que tú me estás viendo por esa pantalla. Pasar de
decir, fui a un servicio o fui a misa, a decir, fui a sentir la presencia de Dios y Dios habló a mi corazón. Y no porque cambie tu forma de hablar, sino porque se vuelva real lo que te estoy diciendo. Yo no te estoy diciendo porque vamos a hablar de que sentí a Dios donde no lo sentí. Yo te estoy hablando de que realmente es lo que Dios quiere. Y nos ha puesto en cuarentena al mundo entero. Pero la gente sigue buscando a Dios y no buscando la presencia de Dios. Gente que está orando. No está mal orar, pero ¿por qué orar a través de una vela? Orando por una vela blanca por Colombia. ¿Por qué no oramos bajo la presencia de Dios por Colombia? ¿Por qué no buscamos primero esa presencia? Y le decimos a papi, tal como Jesús le decía a Dios, tal como Jesús nos enseñó a nosotros que deberíamos dirigirnos a Él, Abba. Pero nosotros no hablamos griego, nosotros no hablamos su idioma, por eso no decimos Abba sino papito. En nuestro idioma, en español, papito, papi, busca la presencia, búscalo a Él. Y ahí en la presencia, tal vez tu cuadra entera, o tú con tu familia, ahí en la presencia dile, Señor, llévate todo, peste. Tu palabra dice que ninguna pestilencia tocará vuestra morada. Oramos para que haya una cobertura espiritual, tal como la hubo en Egipto cuando pasaron las plagas, cuando pasó la plaga de la muerte. En la casa donde estaba la presencia de Dios simbolizada con la sangre del Cordero. Hoy el Cordero eres tú, Jesucristo, que moriste en la cruz y derramaste tu sangre. Hoy Jesús limpia nuestras vidas y el ángel de la muerte pasa, el ángel de la enfermedad pasa, no nos toca, porque la presencia de Dios camina con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno. Porque la gente piensa que tú no eres bueno porque no has entendido dónde está tu amor. Como lo dice tu escritura, tu amor está reflejado en la cruz. En donde, siendo Dios, aceptaste que Dios Padre te dijera, ven al mundo a ser un hombre, un humano más, a nacer y a morir en una cruz. Y Él aceptó. El amor del Padre para con nosotros fue bárbaro. Él se arriesgó a perder su hijo. Y te digo, arriesgó, porque Jesús pudo dejar de existir. Por eso el diablo quiso matarlo cuando era pequeño. Inclusive el diablo pensó que en la cruz lo había derrotado. Pero resucitó. Resucitó, amado hermano. Resucitó. Esto no es una religión más. Esto es un estilo de vida con Jesús, en donde la palabra, la Biblia es la guía, y donde tú, Espíritu Santo, nos enseña esa palabra. Porque así dice Jesús acerca del Espíritu, que Él viene a enseñarnos la palabra, a revelarnos la palabra. Años enteros en el colegio leyendo la palabra. A mí sí que me ponían a estudiar pasajes bíblicos. No entendía ni jota. Hasta que un día mis ojos fueron abiertos. Hasta que un día yo acepté a Jesús en mi corazón, entendiendo que era pecador porque me creía bueno.
porque pensé que las iglesias eran para el drogadicto, para el asesino. Estaba pensando que Dios era para ellos y no para nosotros, los que, entre comillas, para la sociedad somos buenos. Pero la Biblia es clara y me dice: más cuanto todos pecamos. Hay una enseñanza en la religión tradicional de que pecamos por obra, por pensamiento y por omisión. Obra cuando lo ejecuto, pensamiento cuando lo pienso, y omisión cuando sé que debo hacer algo bueno y no lo hago. Es más, hay un texto bíblico que dice que pecas cuando sabiendo que debes hacerlo no lo haces. Es el tiempo de entender que Jesús está ahí al lado tuyo. Ahí está, aquí está. ¿Para qué? Desde que yo cambie mi enfoque de estar mirando mi problema, empiece a hablar con Él. Como un buen padre puede abrazar a Jesús. Hay gente que empieza a ser abrazada ahora por Dios y empieza a sentir la presencia. Hay una presencia bien fuerte. Y como Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Y tú que me estás mirando, la misma presencia que está aquí ahora está allá. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por llevarte nuestras cargas. Gracias por llevarte nuestro dolor, nuestra aflicción. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Dele un aplauso fuerte a Dios allá en su casa. Dele por internet un dedito arriba o un corazoncito. Deje su comentario y nosotros vamos leyendo y vamos orando por ustedes. Ustedes dejaron ayer unas peticiones de oración a medida que íbamos transmitiendo y se va orando por eso. Yo quiero invitarte para hoy a las 5 de la tarde. Hoy 5 de la tarde. Quiero que usted tenga preparado en su casa una cena. Una cena, una comida, es decir, la comida de la noche. La vas a tener en tu mesa, junto con tu familia. Yo voy a estar aquí con mi familia, con los niños. Tienes la cena preparada. Yo voy a transmitir. Y dentro de las cosas que vamos a tener en la cena, vamos a tener pan. Pan y algo que simbolice vino. Si tienes vino, vino. Si no, jugo de los rojos que simbolice la sangre de Jesús. Y vamos a hacer una santa cena en familia. Usted allá, yo acá, pero todos conectados, todas las casas conectadas. Así que te invito a las 5 de la tarde. Eso va a ser un tiempo de visitación del Espíritu Santo. Pero nos vamos a sentar en la mesa, tal como Jesús hizo con sus discípulos. Y vamos a partir el pan y a entregar el vino. El pan que simboliza su cuerpo, que fue molido, dice palabras que Él mismo pronunció por nuestras rebeliones. Porque el ser humano es rebelde. Él es rebelde cuando no quiere buscar a Dios. Eres rebelde cuando buscando a Dios no quieres hacer un ayuno. Eres rebelde cuando buscando a Dios no quieres venir a la iglesia. Eres rebelde cuando buscando a Dios no quieres hacer la voluntad de Dios, sino la tuya. Somos rebeldes y por eso murió Él y entregó su carne, su cuerpo. Y derramó su sangre, la sangre que simboliza el perdón de los pecados. Somos pecadores cuando tenemos malos pensamientos. Somos pecadores cuando chismoseamos, somos pecadores cuando hablamos mal del prójimo. Y casi la mayoría de gente habla mal del prójimo. Parece que nos picara la lengua cuando tenemos que hablar de alguien. Entonces no puedes decir que tú y yo no somos pecadores. Estamos tratando de no hacerlo, pero lo hacemos. Y el Señor perdonará nuestros pecados. Yo quiero irme hoy
con esta palabra a una escritura que está en el Evangelio de Lucas sobre la resurrección. Hoy es día de resurrección. Dice la Biblia que Jesús muere un viernes tipo 3 de la tarde. Como a las 6 de la tarde del viernes empieza el sábado para el judío, no para nosotros. Nosotros empieza a las 12 de la noche. Pero hoy te voy a hablar bíblicamente bajo las costumbres de la palabra, no nuestras. A las 3 de la tarde muere Jesús en la cruz. Entrega su espíritu. Tienen 3 horas para bajar el cuerpo y enterrarlo. 3 horas para devolverse a la casa. Un día de reposo. No se podía hacer nada, ni siquiera enterrar a un muerto. Entonces no podían dejar a Jesús colgado en el madero un día completo, más 3 horas. Porque lo más seguro era que cuando fueran a recogerlo el día domingo, después de el Shabbat o el día de reposo, porque para ellos es sábado, ya estaría comido por cuervos, por animales de carroña. Entonces se necesitaba hacer algo en menos de 3 horas, porque a las 6 de la tarde todo el mundo debería estar en casa. Era como si fuera un toque de queda. No podemos salir, a las 6 de la tarde todo el mundo tenía que estar. Y resulta que Jesús no tenía un plan Ezequiel. Jesús no tenía ya el nicho comprado. No se sabía qué hacer. Resulta que un hombre del Sanedrín, de los fariseos, un hombre de una cúpula importante, de esto te hablé un poco el día de ayer y antes de ayer. Resulta que seguía a Jesús en secreto. Se llamaba José de Arimatea. Un hombre rico, un hombre que tenía su convicción de Dios, pero cuando Jesús habló a su corazón le cambió todo y le derribó todos los conceptos que tenía. Tal como pasó conmigo un día. Tenía mis conceptos preconcebidos de Dios, lo que me habían enseñado en mi casa, lo que me habían enseñado en mi colegio. Y después viene Dios y me derriba todo. Un fariseo es una persona que cuando tiene 12 años ya se sabe los 5 primeros libros de memoria. Es decir, es un tipo de persona que come palabra y eructa versículos. Era un hombre conocedor de la palabra. A la mayoría de edad tenían que saberse todo el Antiguo Testamento, manejarlo completamente. Eso era un fariseo. Un dominador. Dice que eran unos maestros de la ley. Por eso era el choque con Jesús, porque la gente empezó a decirle maestro, y nosotros somos los maestros. Terminaron siendo los maestros, él el maestro. Y por eso llegaban ellos a tentar a Jesús con preguntas capciosas. Y José de Arimatea cambió todos sus conceptos por lo que Jesús estaba enseñando. Y dice que fue a hablar con Poncio Pilato, porque es que cualquier persona no podía ir a hablar con Pilato. Y le dijo Pilato, dame el cuerpo de Jesús. Pilato dijo, listo, no hay problema, José, llévatelo. José de Arimatea. Dice que José de Arimatea tenía una tumba que nunca había sido usada, tal vez la tenía a futuro para él. Una tumba grande que era una cueva. Entonces, él va y busca el cuerpo de Jesús, lo envuelve en una sábana y se lo entrega a sus discípulos. Los discípulos corren rápidamente a la cueva donde él había indicado. No alcanzaron a preparar el cuerpo. Se acostumbraba a preparar el cuerpo para la sepultura, aunque Jesús ya había sido preparado y ungido con aceite de una mujer que derramó su frasco de aceite delante del Señor.
Y Jesús dijo, no la moleste, Judas, porque Judas le decía, qué desperdicio, ¿cómo botaste ese perfume que costaba tanto dinero? Dijo, no la moleste, Judas, porque ella me está preparando para la sepultura. Resulta que a una persona no la preparaba la funeraria en ese tiempo, sino la gente que lo quería con especies aromáticas. Trataban de ungirlo para que su cuerpo se descompusiera un poco más lento y para que no llegara a oler pero tan tremendo. Porque a diferencia de un animal muere y no huele tan feo, pero una persona muere y la carne de un humano en descomposición es terrible por lo que nosotros comemos. Por eso usted ve una caca de vaca y hasta rico huele. Usted se siente agradado ir a la finca, qué bueno olor, y lo que huele es a popó. Pero entra uno al baño después de que alguno de nosotros haya entrado y dice, Dios mío, de cosa no está muerto esa persona. Entonces a Jesús lo iban a preparar, pero no alcanzaron. Lo llevan y lo dejan en la tumba y colocan una piedra gigante que hay que correrla entre muchos hombres. Y salen corriendo cada uno para su casa. Hicieron las 6 de la tarde del día viernes, que para ellos en ese momento 6 en punto empieza el día sábado. 6 en punto de la tarde empieza el día sábado. Entran en oración como es el día de reposo. Entran en un tiempo donde se ayunaba, porque ni siquiera se podía cocinar, porque era la costumbre del día de reposo. Entonces era un día de ayuno. Los discípulos reunidos, la gente reunida en el aposento alto, el lugar donde habían partido el pan y el vino. Ellos oraban, pero lloraban. Lloraban terriblemente porque se acordaban de su amigo Jesús, de su maestro. Ellos no podían entender cómo Jesús había muerto. Ellos no lograban entender, como mucha gente no logra entender, que Jesús si murió fue para resucitar. Ellos lloraban al muerto sin entender las palabras que Jesús les había dicho, voy a resucitar al tercer día. Cuando Jesús dijo voy a resucitar al tercer día, no estaba hablando de 3 días completos, es decir, de 72 horas, sino que moría el viernes, 3 de la tarde, inmediatamente pasaba el sábado, que ese sí fue completo, y resucitaba el domingo en la mañana, tipo 7 de la mañana, completando 40 horas. Porque 40 simboliza el proceso. 40 es un tipo de cuarentena. El 40 es el tipo que estamos pasando de cuarentena. Escúchame lo que te digo. Pero después de esas 40 horas resucita. Tipo 7 de la mañana resucita. Dice que las mujeres que acompañaban a Jesús, dentro de las cuales mencionan solo algunas, como María Magdalena, como María Salomé y como Susana. Dice que fueron temprano el domingo, que es el primer día de la semana para ella, es decir, un día laboral, porque ellos descansan en el sábado. Y resulta que iban con especies aromáticas para hacer lo que no hicieron cuando lo enterraron. Y llegan allí a ese lugar, a esa tumba. Pero se asombran cuando ven la piedra que está corrida. Es una piedra que no le iba a correr 2, 3 hombres, 4 hombres, sino que se necesitaban una cantidad de hombres para correr esa roca, porque es una roca gigante. Imagínense esas rocas de río. Cuando usted va al río y ve esas piedras gigantes, fue lo que se le colocaba en la puerta. No era algo hermético, pero era algo para impedir que alguien pasara para adentro. Y ellos la encuentran corrida, y ellas estuvieron allí los días anteriores. Ellas estuvieron allí el viernes a eso de las 5 cuando lo estaban enterrando. Ellas estaban ahí y dijeron, pero si nosotros vimos cuando el maestro fue colocado allá en ese rincón, iba envuelto en una sábana. Nosotros nos dimos cuenta cuando los hombres
Entre todos con mucho esfuerzo colocaron la piedra ahí. Y dice que decidieron asomarse adentro. Y cuando se van a asomar y van a pasar la puerta de la cueva, dice que miraron y vieron como una sombra y era un ángel que estaba encima de la roca. Un ángel que se queda mirando a las mujeres y le dicen: ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Escúchame la frase que le dice el ángel: ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Si el Maestro resucitó tal como Él lo predijo, tal como Él y los profetas lo profetizaron, resucitó, ¿por qué buscáis a Jesús en una cruz? ¿Por qué buscáis a Jesús muerto? La gente corre a procesiones. Veía yo que en Antioquia a la gente no le importó la cuarentena, salió en procesión. ¿Por qué buscar a Dios muerto? ¿Por qué no buscamos al Dios que está vivo? Estas mujeres estaban buscando al Dios muerto, al Jesús muerto. Pero el ángel les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Para muchos de nosotros todavía Jesús está en la cruz. Para muchos de nosotros Jesús todavía está muerto. Por eso no logramos creer en la resurrección, en la vida eterna para nosotros. Porque nosotros vamos a resucitar porque Jesús resucitó. Porque Jesús nos abrió el camino de la resurrección. Por eso los que entendemos esto podemos seguir a Jesús de una manera muy diferente a aquel que cree en Dios. Por eso somos capaces de entregarnos totalmente. Porque entendemos que Él entregó su vida para darnos vida eterna. Pero hay gente frustrada, decepcionada de Dios porque Dios no le ha dado riqueza. Porque Dios no le ha solucionado el problema. Porque Dios bendice más a aquel que no busca a Dios a ti que medio buscas a Dios. Se decepcionaron como yo contaba ayer en el mensaje que se decepcionó Judas. Y por eso terminó entregando Judas a Jesús. Porque se decepcionó, porque la gente pensaba que Jesús venía como Mesías a salvar a Israel. No espiritualmente, no salvar a Israel del pecado, sino salvar a Israel del yugo opresor de los romanos. Muchos de nosotros pensamos que Jesús vino a esta tierra para sacarte de la deuda. Sí, Él puede hacerlo. Muchos de ustedes creen que Jesús vino para restaurar tu hogar. Sí, Él puede hacerlo. Pero resulta que Él vino fue a darnos vida eterna primero que todo. Por eso la gente cuando algo le pide a Dios y no se lo da, se frustran. Por eso la gente se decepciona de Dios, como lo hizo Judas. Y terminan entregando a Jesús. Muchos creyentes entregaron a Jesús cuando dejaron de servir, cuando dejaron de ser apasionados como al principio. Mucha gente estuvo apasionada y después se decepcionó de algo de Dios y entregaron todo. Ellos dicen: yo entregué todo, pero no pasó nada. Es porque sencillamente no han entendido que Jesús resucitó. ¿Y para qué resucitó? Para que tú y yo un día resucitáramos junto con Él y viviéramos eternamente. Lo más importante no es si pierdes o no pierdes el carro. Lo más importante no es si tienes o no tienes salud. Lo más importante no es si tienes o no tienes un buen matrimonio. ¿Por qué? Porque tú puedes tener vida eterna sin carro. Tú puedes tener vida eterna sin un buen matrimonio. Tú puedes tener vida eterna muriendo por una enfermedad. No busques a Jesús por lo que te puede dar material, físico, tangible. Búscalo por lo que Él te va a dar en la eternidad. Cuando tú buscas a Jesús por lo que Él te puede dar, entonces las demás cosas, dice la palabra, vienen por añadidura.
ahí sí viene la sanidad, ahí sí vienen los milagros, ahí sí viene la prosperidad. Pero somos interesados y buscamos a Jesús por lo que nos puede dar aquí en esta tierra, en este momento, no después en la otra vida. Entonces dice que las mujeres se quedaron mirando al ángel y salieron corriendo. Salieron corriendo hacia el aposento alto a avisarle a los demás que estaban allá reunidos qué es lo que estaba pasando. Dice que llegaron y yo me imagino una mujer en shock por la noticia, el asombro que un ángel le haya hablado. Yo me imagino cómo sería la histeria hablando hasta que le dijeron, pero cálmate un poco y que no entendemos lo que estás diciendo. Estas mujeres decían, de pronto hablaban todas a la vez. Jesús ha resucitado. Apareció un ángel en la puerta de la tumba diciendo que por qué buscábamos al que vive entre los muertos. Dice que nadie le creyó. Nadie le creyó. Es que esa es la constante. No le estaba hablando al impío, al que no conoce al Señor. Estaba hablando a Pedro, a Juan, a María, la madre de Jesús, a los que caminaron con Jesús, a Santiago, el medio hermano de Jesús, que estaba ahí. No le estaba hablando a cualquiera, estaba hablando a los que caminaron con Jesús, vieron los milagros de Jesús caminar, le entregaron el corazón a Jesús. Dice que no creían. Pero Pedro, como que la curiosidad, dijo, yo voy a ver qué pasó. De pronto se robaron el cuerpo. Dice que sale corriendo y algunos salen corriendo detrás de él. Y corre, porque quedaba a las afueras de la ciudad. Y tal vez llega full cansado y llega y mira y efectivamente la piedra no está. Y como que en lugar de alegrarme porque la piedra está corrida, y me pongo triste. Y miro hacia adentro y no está. El maestro no está. Muchos llorarían si vieran la cruz y dicen, no está. Por eso tienen la cruz y a Jesús todavía en la cruz. Y Pedro decía, ¿por qué no está? ¿Por qué no está? Y dice la palabra que 2 de los discípulos, no de los 12, Jesús tenía más discípulos, la Biblia dice, hablaba de 70. Otros 2 que creían en él. Dice que iban camino a Emaús, una aldea que está cerca de Jerusalén, 11 kilómetros cerca de Jerusalén. Iban a pie. Iban saliendo de Jerusalén hacia Emaús, iban caminando y de pronto aparece Jesús resucitado. Escúchame, Jesús resucitado, caminando al lado de ellos. Y ellos 2 discutiendo. Oye, ¿escuchaste el chisme? Imagínate que dicen las mujeres que se llevaron el cuerpo de Jesús, que Jesús no está, que un ángel decía que por qué buscáis entre los muertos al que vive. Y Jesús ahí dice que les preguntó en medio del camino, ¿cuánto se puede demorar caminando 11 kilómetros? Tuvieron todo ese tiempo para hablar. Oye, muchachos, ¿de qué hablan? Me llama la atención que Jesús resucitado les dice, ¿de qué hablan? Y esta gente dice, oye, casi regañándolo, tú eres el único forastero. Porque ellos asumieron que él no era de ahí, porque los que eran de ahí pues sabían. Entonces le dijeron forastero. Tú eres el único forastero que no sabe qué está pasando. Oye, si eso ha salido en todos lados, noticia, chisme, que a Jesucristo, el Mesías, el que vino a salvar a Israel, murió en una cruz. Los principales sacerdotes y religiosos de esa época lo entregaron a la muerte para después crucificarlo. Murió el viernes. Ahora salen unas señoras diciendo que ha resucitado. ¿Tú no sabes eso? Dice que Jesús se queda mirando y le dice, insensatos. Les dice, tardos para entender. ¿Cómo es posible que ustedes no entiendan que Jesús resucitó?
Fíjate que están hablando con Jesús, pero no saben que es Jesús. Por eso el mensaje de hoy lo he titulado Caminando al lado de la presencia de Dios y no te habías dado cuenta. Muchos de nosotros hemos caminado al lado de Jesús y no nos hemos dado cuenta. Dice la Escritura que seguían caminando, seguían hablando, y resulta que ellos no se daban cuenta que los estaba regañando a Jesús. Primero regañaron ellos a Jesús diciendo: tú eres el único que no sabe. Y él después les dice: torpes insensatos. Ustedes no se dan cuenta de lo que dice la Escritura. Dice que sacó algunos rollos de la Escritura y dice que empezó a hablarles desde Moisés hasta los profetas, diciéndole: en la Biblia aparece que tendría que venir un Mesías. Pero ellos decían: nosotros estuvimos esperando al Mesías y el Mesías murió y no fue contra Roma. ¿Sabe? Porque la gente de Israel esperaba en un Mesías como libertador, algo así como un Simón Bolívar, que empuñara caballo y espada y se fuera a la guerra contra el gobierno de Roma, y pudiera hacerlos libres. Por eso el día domingo, el domingo que pasó, el domingo de Ramos, la misma gente que gritaba: Jesús, el Mesías, 3 días anteriores, el día viernes en la mañana, madrugada, porque a Jesús lo condenaron el viernes en la madrugada, decían: crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque se habían decepcionado. Jesús entró en un burro como un rey rumbo a la capital, a Jerusalén. Ellos decían: vienen a libertarnos. Dice que Jesús estaba caminando con dos, y dentro de esos dos había uno llamado Cleofas. Cleofas caminó con Jesús. Cleofas vio milagros de Jesús. Cleofas estuvo reunido con Jesús. Y resulta que les decía: ustedes no entienden, insensatos. Jesús fue a morir para resucitar. Jesús decía que les conviene que yo muera. ¿Te acuerdas cuando Pedro le dijo que no se entregara y Jesús lo regañó y le dijo: fuera de aquí, Satanás? ¿No se acuerda cuando él les explicaba que era necesario morir? Dice la palabra que llegaron los 11 kilómetros, llegaron a Emaús, llegaron a la aldea, y Jesús hizo como si él siguiera adelante. Pero esta gente vista que ya era de noche, o sea, ya era el domingo en la noche, y como en la antigüedad no había luz eléctrica, dice que lo obligaron a quedarse, no porque sabían que era Jesús, lo hubieran hecho con cualquier forastero, porque era la costumbre. Dice que lo obligaron a quedarse: quédate aquí, ni siquiera sabemos tu nombre, pero quédate. Dice que entraron en la casa, se acomodaron, y en el momento de la comida, dice que Jesús toma el pan, lo parte y dice, y se los da bendiciendo a cada uno de ellos, diciendo: este pan simboliza el cuerpo de Jesús. Dice que toma el vino, lo sirve, lo entrega a estos dos personajes que caminaron con Jesús 11 kilómetros sin saber que era Él. Le dice: esa es la sangre de Cristo, que por sus pecados fue derramada. Dice que la tomaron, y en el momento en que la están tomando, dice que sus ojos se abren, su entendimiento se abre, y se dan cuenta que era Jesús. Y en ese momento desapareció Jesús, y se decía el uno al otro. Era por eso que cuando hablábamos con ese hombre, nuestro corazón latía más fuerte. Era por eso que cuando veníamos caminando y Él nos hablaba, nosotros sin saber quién era, nuestros ojos se ponían como con ganas de llorar. Temblábamos. ¿Sabes? No soy yo el que te estoy hablando. Es por eso que cuando tú me escuchas, te dan ganas de llorar. O es cuando tú me escuchas, tú dices: sí, es Dios quien me está hablando.
Porque la presencia de Dios está aquí, está ahí al lado tuyo. ¿Cuánto tiempo caminando con Jesús y no te habías dado cuenta por estar mirando entre los muertos? Porque si miraras entre los vivos, Jesús resucitó. Tuvieras la mirada en la vida eterna y no en las cosas pasajeras de este mundo. Tuvieras la mirada en que un día resucitaremos y no en el coronavirus. Pablo decía, el morir es ganancia. ¿Por qué decía el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo en la Biblia, el morir es ganancia? Porque para los que hemos caminado con Jesús, tenemos algo seguro, que es la vida eterna. La Biblia dice que hay 2 resurrecciones y después habla de una segunda resurrección. Dice la resurrección de los muertos que no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Tal vez creyeron en Dios, pero no aceptaron a Jesús. No caminaron con Jesús. Dice que serán resucitados para un juicio. Un juicio y van a ser juzgados por sus obras. Los que vamos a ser salvos no vamos a ser juzgados por nuestras obras, sino vamos a ir directo a la vida eterna. Pero aquellas personas que no caminan con Jesús, no aceptan a Jesús, aquellos que están buscando a Jesús entre los muertos, aquellos que todavía están pensando que Jesús está así y le piden a Jesús así, dice que serán condenados por lo que hicieron. Pero hoy estoy hablándole a aquellas personas que todavía tenían su confianza a Jesús así y no se habían dado cuenta que Él ya estaba a su lado. Que no necesitas de una imagen de un Jesús que ya murió, sino de un Jesús que está vivo. No necesitas esa imagen porque Jesús está vivo, Él está ahí. Tú necesitas sacar una foto cuando tu pariente está lejos y te da como melancolía. Dices, ay, cómo te extraño. Pero no necesitas sacar una foto para decir te extraño cuando lo tienes al frente. Cuando lo tienes a tu lado. Porque cuando lo tienes a tu lado, en lugar de coger la foto y besar la foto, lo besas a Él. Jesús resucitó y no te habías dado cuenta. Habías caminado con Él, habías recibido enseñanzas de Él, habías ido a la iglesia por Él y no te habías dado cuenta que Él estaba ahí. La gente no se había dado cuenta. Hay gente que viene a la iglesia y no se había dado cuenta que Él estaba ahí. Qué bendición tan grande esta palabra. Hoy, domingo de resurrección, Jesús camina a nuestro lado. Él está ahí. ¿Por qué sentirte solo o sola? ¿Por qué sentirte triste o abandonado si Él está a tu lado y no te habías dado cuenta? Voltéate hacia Él y dile, Jesús, perdóname porque no me había dado cuenta que estabas a mi lado. Tenía mi mirada puesta en lo que decían. Los discípulos, Cleofas y el otro, estaban, mira que Jesús dice que murió, dice que resucitó, y yo lo vi, yo fui al entierro. Pero no se daban cuenta que Él estaba ahí. Sí, es verdad. Escuchas palabras, de pronto lees la Biblia. Pero ¿y quién está ahí? ¿Por qué no mejor cierra los ojos por un instante? Cuando te sientes solo, sola, triste, desesperado. Y sabiendo que Él está ahí, levanta tus manos y recibe consuelo. Recibe amor. Porque no hay nada más poderoso que sentirlo a Él. Él es el que ha hablado a tu vida y por eso te has estremecido. Como decía Cleofas y el otro, por eso cuando caminábamos a su lado sentíamos que los pies temblaban.
Por eso cuando Él nos hablaba, sentíamos que nuestro corazón se aceleraba. Es por eso que cuando tú escuchas este mensaje de mi boca, tú sientes algo diferente a cuando alguien del común habla de Dios. Todo el mundo puede hablar de Dios, pero yo te hablo de un Señor Jesús resucitado. Mucha gente te habla de Dios, pero como te hablan de Dios y tienen la percepción de un muerto, entonces, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Por eso no se siente nada. Encuentras el mensaje superficial. Pero cuando alguien te habla de parte de Dios, que tiene la mirada en el Jesús resucitado, tú estás escuchando el mensaje y sientes que de Dios te está estremeciendo ahí donde está. Sientes que algo está pasando. Estoy hablándole a ti, te estoy hablando a ti de parte de Dios. Tú que estás sintiendo algo y que cuando vienes a una iglesia cristiana sientes algo, es porque Dios está ahí y no te habías dado cuenta. Era mejor ignorarlo, era mejor no comprometerte, pero hoy yo decido comprometerme más con el Señor. No se te olvide hoy a las 5 de la tarde tu mesa servida con lo que tú vayas a comer, pero que haya pan y haya algo que represente o simbolice el vino. Algunos me dirán, pastor, pan árabe sin levadura. Mire, a esta altura no sé si podamos conseguir pan árabe. Consíguete la mogolla de 200 pesos en la tienda. Padre, gracias te doy por este mensaje. Gracias por cada persona. Aquí tengo la lista que la pastora es la que encarga de todos los audiovisuales, de la imagen, de hablar con ustedes, de hacer esta lista para orar por ustedes, de las ovejitas online. Aquí tengo la lista de todos los que han estado conectados estos días, y la que está en resaltador son los que estuvieron conectados siempre, los que han estado conectados siempre. Vamos a estar orando de una forma particular a las 5. No va a ser un servicio, no va a ser una prédica, va a ser algo más familiar, más de oración. Vamos a orar específicamente. Yo quiero que tú no dejes de darle a Dios lo que tienes que darle a Dios. Busca la manera cómo hacerlo llegar. Pero el que siembra, que siga sembrando. El que diezma, que siga diezmando. El que ofrenda, que siga ofrendando. El que da ayuda, que siga dando ayudas. Y recuerda, ayúdale al pobre, al necesitado. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer allá en tu computador, ahí en tu celular. Bendigo a cada uno de los oyentes, mis ovejitas online. Que el Señor los llene de paz, de amor, de fortaleza en estos tiempos de dificultad. Y recuerda, Jesús camina contigo y tal vez no te habías dado cuenta que Él iba a tu lado. Nos vemos esta tarde a las 5 de la tarde. Un abrazo para todos.